Bueno, hay un, no sé si ya lo acabo de inscribir a un alumno que me mandó un chat. Rojas Encinas, ¿está presente? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Hola. Rojas, pero ¿y qué es lo que está pasando con la matrícula? Porque yo dicto estadística, por ejemplo, y la otra semana voy a tomar ya examen. Pero ¿hasta cuándo se realiza la matrícula? Ingeniero, yo me Es, matriculé, no, yo me matriculé normal en la matrícula habitual, pero usted no me agregaba al team y pensé que no estaba dictando clase y me dijeron que le hable personalmente y por eso le he hablado. La matrícula yo la he hecho cuando fuimos a la FICO a matricularnos con los otros cursos. a ver, tú eres Rojas, ¿no? Sí, Rojas Encinas, de repente se le pasó agregarme. Mm, no, pues mira, y bueno, yo estoy ahorita viendo mi lista. A ver, ¿cómo es el proceso que seguimos los profes, ¿no? Que no tiene nada que ver con matrícula, ¿no? Ojo, sino para el tema del TIN, etcétera. Pero recuerden que el TIN no es un, ¿cómo les digo? No es un documento oficial, ¿no? Lo oficial es la matrícula y todo lo que se realiza a través de la escuela. Entonces, la escuela nos envió un listado por cada curso de lo que dictamos. A cada profe nos dijeron, oye Daniel, acá están tus asignaturas, acá están tus alumnos. Y lo que yo he hecho es, o lo que tenemos que hacer todos los profes, que inclusive ya lo expliqué también al salón, ¿no? Al grupo que estamos presentes. Uno por uno tienes que estar copiando y pegando en el team, ¿no? Porque nos lo mandan en Excel, pero un Excel como imagen, ¿no? O sea, no un Excel que uno pueda separar fácil, no es un Excel por columnas, sino como imagen. Entonces, bueno, ya ese es un detalle que hay que estarse uno por uno copiándolo y pegando en el team. Y así uno comienza a agregar alumnos, ¿no? En el team, que repito, eso no tiene nada oficial. En todo caso, sirve solo como documento interno para que con ese documento interno los profes vaciemos, pongamos las notas en el acta que la escuela nos va a enviar y listo, ¿no? Eso sí es lo oficial. Entonces, yo lo que he hecho es inscribir, lo que tú dices es correcto, se me puede haber pasado, ¿no? En otro curso me ocurrió, ¿no? Hoy sí yo estoy, verifiqué efectivamente, ¿no? Se me había, no, como es línea por línea, como les digo, pues, ¿no? Entonces se me pasó un alumno, etcétera. Y luego yo lo que he hecho es, ese listado que me envió la escuela, yo lo he impreso y con esa impresión es que digamos que llevo mi control, digamos, ¿no? De cuando paso lista, etcétera. Cuando, perdón, cuando pido intervenciones, porque yo no paso lista así formal de los 40 alumnos, ¿no? Me parece que no es muy efectivo el tema, ¿no? No es efectivo porque total cuando comienzo a pasar lista, los alumnos inmediatamente por su WhatsApp, por sus redes sociales, se pasan la voz, oye, Daniel está tomando lista y aparecen los 40 matriculados. Termina la lista, desaparecen los 35. Entonces, efectividad para controlar asistencia como que no, me parece que no es muy efectivo. En este tema es la virtualidad, ¿no? Entonces, y esa lista, como te digo, es la que yo tengo y que como lo imprimí casi al principio del curso, del ciclo, entonces a mano he ido añadiendo, ¿no? Así como tú, pues me dice, oye, yo también estoy, lo tengo que añadir a mano porque no figuraba originalmente en mi listado. Y entonces estoy viendo y no aparece Rojas. Oh, Eh, me en refiero, todo pero caso,
en todo caso le podría enviar al chat de lo que estamos conversando mi matrícula, porque ahí sí me aceptaron esto. No, Pero también puede, no, o ¿cómo? sea, el tema no hay problema en la medida que figures en actas. Ojo, en la acta de la escuela, no en mi papel que yo estoy anotando. Eso, como te digo, pues eso no tiene mucho valor. Lo que tiene valor es el acta que esté manejando la escuela. Eso es lo que sí importa, digamos, ¿no? Más bien al revés, pues, ¿no? Porque ¿qué haces tú enviándome? Más bien yo te voy a enviar la lista que a mí me enviaron y me dijeron, estos son. Y esa lista no me la han modificado, ¿no? Lo que nos han dicho más bien es, oye, profe, como todavía falta la rectificación, vayan añadiéndose. Cuando el alumno les diga, añádanlo, ¿no? Porque esa lista, como te digo, no nos han dado otra. Ya seguramente nos van a dar otra, pero ya para llenar actas, ¿no? Ahora sí, señores, llenen actas en esta lista. Entonces yo te voy a enviar la lista, en todo caso, para que tú más bien le digas al profe Pumaricra, pues, ¿no? Oye, profe, ¿cómo es que yo me matriculé el 15 de abril, acá está mi ficha, etcétera, y la lista que le envían al profe, a no ser que estés en otra sección, la lista que le envían a Daniel, no figura. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces tú lo que tienes que asegurarte es que te pongan en el acta, ¿no? A ver, la otra sección que tengo de metodología, no, este no es, de estadística, acá está, metodología, rojas. A ver, yo tengo acá Hugo Rojas Rengifo y ahí viene Romero, etcétera, ¿no? O sea, porque inclusive está ordenada alfabética, tal como me lo enviaron en la escuela, ¿no? O sea, yo no lo he ordenado alfabético, sino ya ellos nos lo enviaban así. Bien, entonces en resumen, de verdad pues que también de alguna manera me, ¿cómo podría decirte? Pues causa cierta incomodidad, entenderás, pues a mí, porque yo ya he tomado tres tareas y algunos alumnos que me dijeron, oye, profe, me faltó tiempo, me faltó media hora, me faltó una hora, ya pues lo tendrás que recuperar con las otras notas. Eso es lo que le he dicho al alumno. Y entonces ahora viene a mí y ¿cómo hacemos? Y el otro alumno me va a reclamar, porque este alumno viene recién al curso y le permite que te suba las tres tareas y a mí que me faltó 10 minutos, solo por 10 minutos no me dejaste subir, no suena muy equitativo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya, listo, ya, disculpa en todo caso a mí que haya expresado mi... Tiene que haber un poco más de orden, no depende de ustedes, pues, pero sí te voy a enviar la lista para que no le digas, oye, profe, asegúrenme que estoy en el acta, ¿no? Eso es lo importante. Bien, entonces, listo, estamos grabando la sesión del 5 de septiembre. Y vamos a ir revisando las tareas. Ah, perdón, tengo que compartir. Compartir. Jóvenes, en otro curso han tomado examen ya, parcial. Eh, Yo ya he tomado ya 3 parciales, ingeniero. Por eso me parecía raro que usted no me agregaran al, porque este es el único curso que no me han agregado. En los demás ya he tomado parciales, solo me faltan un parcial. Ya. Y como no quería molestarle, porque el siglo pasado también tuve un inconveniente con un profesor que tampoco había creado team porque tenía X motivos y recién lo creó después de los parciales, comenzó a crear el team y pensé que esta también era la misma situación. Pero ahí preguntando, me dijeron que mejor le escriba al chat personal para a ver si me responde. Por eso lo hice. Pero sí vine de tiempo, vine estando averiguando si alguien, como yo soy del plan 2001,
No tengo conocidos en esta sección, por eso no pude comunicarme con los Ah, ya. compañeros. ¿Has hecho, ¿cómo se llama eso? ¿Cambio de plan? ¿O cómo? No, sí permiten llevar, siempre y cuando estés bien avanzado, en el plan 2001, estés bien avanzado, sí te permiten llevar un curso El que no requisito. sea, claro, que no sea prerequisito, sí me permiten llevar solo. Creo que por ese motivo es el que no aparezco de repente en su lista. En todo caso, hablaría con el ingeniero Pumaricra para que me aclare esta situación. Claro. Pero si con la disculpa del caso me permitirían continuar acá en el curso, No, porque no no, no, sabía que ya estaba dictando clases. ya, no, no hay problema. Gracias, ingeniero. Ya. Jóvenes, ¿están viendo las tareas? Tarea 2, ¿qué dice? Tarea APA. Sí O se todavía. visualiza, profesor. Ah, Sí se ya, ve, perfecto. profesor. Sí, profesor. Ya, ok. Ya, entonces continuamos. Eh, Castro, Luis Castro. Ah, bueno, tampoco, ¿no? Luis Castro. Luis Castro no está. Ah, Luis Castro, o también era Cueva Castro, creo que también era su otro nombre. Luis Castro Cueva o Luis Cueva Castro, no sé cuál el orden. Había un tema con este alumno. No está. Niken, eh, Presente, profesor, presente. ya, ya, Niken. Entonces, a ver, la tarea que enviaste de la situación problemática, ¿la estamos viendo? Metodología. Sí, profesor, sí se puede ver la tarea. Ok. Ya, entonces a ver qué cosa nos has puesto.
Hagamos así porque... Bien, entonces a ver, ¿no? Lo que nos plantea el alumno Lorenzo dice, el título de la tesis era, ¿no? Es sostenibilidad de los agregados reciclados de residuos de concreto para obras civiles en la elaboración de concretos. No lo habíamos revisado esto, ¿no, Lorenzo? La semana pasada revisó unas cuantas tareas de Ya. situación problemática. Ya, perfecto. Pero el tuyo no. No, el mío no lo revisó. Ya, ok. Ya, ¿no? Entonces ahí está la dirección, ¿no? Es de la facultad, ¿no? Debe ser de la facultad, ¿no? Que está en el repositorio, ¿no? Normalmente los repositorios son principalmente de tesis, ¿no? Listo, situación problemática. Dice la construcción sostenible o la sostenibilidad, ¿no? Son sinónimos. No simplemente es el cuidado del medio ambiente, sino también todo lo relacionado a un desarrollo económico. Cada día toma más fuerza el tema de la construcción y la necesidad de darle un uso adecuado y racional a los materiales de construcción, ¿no? ¿No? Nos dan unas cifras, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? El sector construcción se dice que es uno de las áreas o sectores más contaminantes, ¿no? A nivel mundial, ¿no? La construcción es uno de los factores que más incide en la contaminación mundial, ¿no? Estamos ya eh, observando cambios climáticos, ¿no? Que, bueno, aparentemente, ¿no? Los entendidos, etcétera, le atribuyen a la contaminación que la propia humanidad genera, ¿no? Y dentro de esta contaminación, el sector construcción es uno de los, ¿no? De los más contaminantes. Entonces acá el tesista nos plantea, ¿no? Una serie de cifras para graficar, ¿no? Lo que plantea como situación problemática, ¿no? De que hay un cuidado del medio ambiente y que también tiene un aspecto económico, ¿no? Y da cifras para indicar la importancia, digamos. Bien, existen barreras que afectan la aplicación del concreto reciclado, como son el bajo precio de los materiales de construcción tradicionales, ya, ¿no? Fíjense, ¿no? Como que no hay muchos incentivos, ¿no? Para reciclar, porque es barato. Es como, por ejemplo, jóvenes, fíjense, el transporte, eh, el comercio internacional, y las cifras no me hagan mucho caso, pues, ¿no? Pero el transporte internacional, por donde se desplazan, ¿no? Las mercaderías, el trigo que viene de Ucrania, nuestras exportaciones, ¿no? De frutas, etcétera, en fin, todo el comercio internacional, el 80% viaja por barco a nivel mundial, mientras que el 20% viaja así, ¿no? Ya por avión, etcétera. ¿Y qué ocurre? Fíjense, ¿y por qué se va por barco? Porque a pesar del tiempo, ¿no? De aquí a, no sé, pues, ¿no? En barco hasta la China, perdón, un barco que lleva mercancía a la China o viceversa para llegar acá, ¿no? Son aproximadamente 20 o 30 días, ¿no? Claro que va recalando, ¿no? O sea, va dejando en el camino, pero eso es más o menos lo que demora. Teniendo en cuenta la demora y teniendo en cuenta el precio del flete, o sea, lo que cobra la naviera por llevar mercadería, es
mucho más barato que otras alternativas, como por ejemplo el avión, ¿no es cierto? El avión te puede llevar pues 5 o 6 horas, ya está en la China, o de repente 10, 12 horas, pero de un día para otro ya tienes la mercadería en la China. Pero el tema está pues que es 20 o 30 veces más caro por avión que por barco. Y sin embargo, el barco es súper contaminante. Son los que emiten más contaminación al medio ambiente de todos los transportes que se utilizan, incluyendo los automóviles. Fíjense, y ya por un lado, ¿no? Le reclaman al sector naviero que, que actualice sus medios de transporte, ¿no? Que sus barcos los dote de alguna manera para que no sean tan contaminantes. Aparentemente las navieras como que no hacen caso a esa invocación, ¿no? Porque el tema es costo, pues, ¿no? Tal como lo dice el tesista, ¿no? Es un tema de desarrollo económico. Por un lado, ¿no? Hay, ¿no? Insinuaciones, pedidos al sector naviero que mejore sus medios de transporte y que no sean tan contaminantes, y por otro lado las navieras que como que no le hacen mucho caso por el tema de costos, ¿no? Bien, entonces eso es lo que plantea como situación problemática. Recuerden que situación problemática es indicar cuál es el problema en términos narrativos, como que me introduce en el tema del problema, ¿no? Como me va diciendo, ¿no? Mira, esto es lo que va ocurriendo, esto es lo que ocurre, acá es donde hay una oportunidad para proponer respuestas al problema que estamos describiendo en esta situación problemática. Y luego, ¿no? De acuerdo a la estructura que, que la facultad ha determinado para el tema de trabajos académicos, concretamente de las tesis, lo que me dicen es, ahora, esto que tú me has narrado, formúlalo, escríbelo en términos de pregunta. Y esa formulación, esa pregunta que vas a formular para indicar cuál es el problema, en términos de pregunta, perdón, es el más aconsejable, ¿no? Según los teóricos del método científico. Podría ser de manera narrativa, pero aconsejan, ¿no? Que sea en forma de pregunta, porque después los otros puntos que vienen, ¿no? Que son pues objetivos, hipótesis, etcétera, son más sencillos de elaborar, si es que el problema está en términos de pregunta. Bien, entonces la pregunta dice, ¿de qué manera el uso de agregado grueso del concreto reciclado es viable? ¿No? Es viable, ¿no? Recuerden que viable significa que es una alternativa pertinente, es una buena alternativa, obviamente que hay que analizarlo, pero eso es lo que significa viable, ¿no? Si, si constituye una alternativa que pueda solucionar el problema. Eso es el tema de viable, ¿no? Es viable, desde el punto de vista económico funciona, ¿no? Porque de pronto, pues, sí es viable técnicamente, pero desde el punto de vista económico significaría, pues, de pronto encarecer la vivienda en 10 veces más. Ya, pues eso ya no va a funcionar, pues, ¿no? Ya, ahí sí, ya, por más viable técnicamente, pero económicamente hay un problemón, ¿no? Que alguno dirá, pero estás cuidando el medio ambiente y el medio ambiente es cuidarnos todos, no solo nosotros, los actuales o mi generación, sino también los jóvenes y los hijos de ustedes. Eso es cuidar el medio ambiente.
No es que ya yo viví y que a mí que me importa que se contamine el mundo, no, pues es las generaciones que vienen que van a seguir, este, esperamos, van a seguir disfrutando de la tierra y por lo tanto, bueno, ahí hay que evaluar, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que propone el alumno, ¿no? El tesista. ¿De qué manera el uso agregado grueso y concreto reciclado es viable? ¿Y cuál es su título? Porque tiene que estar vinculado al título de la tesis, ¿no? Dice, sostenibilidad de los agregados reciclados para obras civiles, ¿no? En la elaboración de concreto, ¿no? Claro, lo que él dice ¿es viable esta propuesta? ¿No? ¿Son sostenibles los agregados reciclados para concreto? Bueno, es lo que nos propone, ¿no? Luego, el problema general se desdobla, y cuando hablamos de desdoblar, significa pues mínimo dos, ¿no? Cuando yo desdoblo mínimo dos, no tiene sentido formular el problema general y un problema específico, no tiene sentido. Tiene que desdoblar, significa pues mínimo dos. Entonces, lo usual, ¿no?, es entre dos y tres problemas específicos, ¿no? Eso es lo que la mayoría de tesis se plantea. Pueden haber más, ¿no? Listo, entonces formulación del problema. Dice, de específicos, perdón. ¿Cuáles son las ventajas en la estructura con el uso de agregado grueso? ¿No? O sea, ya con el tema de el reciclado, ¿no? Claro, para mi gusto acá debió ponerse en el uso de agregado grueso de concreto reciclado, ¿no? Porque ese es el tema, pues, ¿no? El concreto reciclado. Entonces, me parece que acá el problema específico debería haber añadido de concreto reciclado. Eh, y acá ya no está como pregunta, ¿no? Dice determinar las características físico-mecánicas que posee el concreto elaborado con agregado. Eh, Fíjense, jóvenes, como regla general, ¿no? Acá estamos viendo formulación de problemas específicos, quiere decir que los dos tienen la connotación de problemas específicos, pero uno está formulado como pregunta y el otro como afirmación, como oración, ¿no? Como una acción. Eh, Como que no hay consistencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué uno es pregunta y el otro es más pareciera a un objetivo? Este, pero ¿por qué ¿no? Este doble formato? Pues, ¿no? Se dan cuenta que como que no hay, ¿cómo le diría? Pues no hay coherencia, no hay consistencia, ¿no? Es como si una persona, un colega de tu trabajo, llegas tú ¿no?, al puesto laboral, llegas a la empresa, buenos días, y te saluda de una manera eufórica, ¿no? Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿No? A pesar que nos hemos visto el día anterior, ¿no? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿no? ¿En qué puedo apoyarte, etcétera? Y al día siguiente, sin haber ocurrido nada resaltable, al día siguiente ni te mira, pasa de largo, uno diría, pues hoy esta persona no es consistente, pues, ¿no es cierto? O sea que sin mediar motivo, pues, ¿no? No hay nada, los hemos despedido, chao, chao, nos vemos, y al día siguiente nada que ver, entonces diríamos, oye, ahí esa persona no es consistente, pues, ¿no? O tendrá un problema de repente, pues, ¿no? Entonces algo así es lo que acá yo les estoy haciendo notar, ¿no? Que no hay consistencia. Si uno es pregunta, el otro también debería ser pregunta, pues, si tiene el mismo título. No es complemento, no es que cuando Lorenzo ha puesto, obviamente lo ha transcrito, ¿no? Ha puesto determinar las características, no es que está respondiendo la pregunta. Entonces, no es eso el tema de problemas específicos. No sé, Lorenzo, pues, ¿hay alguna razón por la cual la haya puesto Sí, determinar? de los, Profesor, bueno, creo que los problemas, ay, perdón,
A ver, continúa Lorenzo y después Tokioma, creo, ¿no? Sí, bueno, de los problemas específicos, en esa tesis solamente había, o sea, tal cual había eso, o sea, la primera que es de preguntas, así había, y la otra que era determinar características, pero eran determinar más cosas, y como ya no tenía mucho en relación con la tesis, entonces, con el título de la tesis, entonces solamente puse eso, pero no sabía que todo tenía que ser en preguntas ya que había empezado con la pregunta. Esa sí, esa sería una duda que había tenido y ya está respondida ahí. Claro, en todo orden, pues supongamos, ¿no? Tú estás redactando un informe y nos pones, a continuación se indican las características, dos puntos. Me pones una viñeta, imaginemos un triángulo, listo, y pones una de las razones. La siguiente viñeta me pones a la misma altura, todo, pero en vez de triángulo me pones no sé, pues una flor. Yo diría, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre cuando lleva un triángulo, qué cosa significa, y cuando lleva una flor, qué significa? ¿Te das cuenta, no? No hay, o sea, ese quiebre no, como que no funciona, pues, ¿no? Si vas a poner un triángulo como viñeta, en ese párrafo que has puesto cuatro, ¿no? Cuatro comentarios, debería haber pues cuatro triángulos, ¿no es cierto? Porque ese es, si no desconciertas al lector. En todo caso, este párrafo de que hice determinar podría haberse puesto como problema específico, ¿no? ¿Cuáles serán, ¿no? Eh, o qué características físico-mecánicas posee el concreto elaborado con agregado grueso? ¿Te das cuenta, no? En términos de pregunta. Eh, Tal como está descrito, más suena a objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la tesis? Determinar las características físico-mecánicas del concreto, etcétera, ¿no? O sea, más que problema específico, se parece a objetivo específico, ¿no? Y Sí, como le justo decía, también pues es. la pregunta podría ser de qué manera, ¿no? O cómo son las características físico-mecánicas, etcétera, ¿no? Eso es, digamos. eh, ¿Quién, alguien tenía un comentario? ¿Alguna? Ah, profesor, solo estaba diciendo que los problemas específicos son solamente preguntas no respondidas, creo. Claro. Ya, pero ojo que no es que cuando tú me dices preguntas no respondías, pero las preguntas normalmente son para que se respondan, pues, ¿no? Este, lo que, claro, lo que pasa es que una tesis, de acuerdo al método científico, ¿no? Que es lo que pide la universidad y casi todas las universidades, tiene una serie de pasos, ¿no? Me dice, para que tú hagas una tesis, sigue la siguiente secuencia. Determina cuál es el problema, luego determina qué objetivos tienes al desarrollar tu tesis, determina qué herramienta vas a utilizar para resolver el problema, ¿no? Que se llama hipótesis, y así, ¿no? Va en una secuencia el método científico y que, ¿no? Les comentaba de que esa secuencia ustedes también deberían seguirla en sus trabajos académicos, ¿no? Los trabajos que en los distintos cursos les planteen sus profesores, ¿no? Con la salvedad de que hay cursos, pues, que se llaman instrumentales, ¿no? Matemática, física, etcétera, que ese tipo de cursos, pues, es difícil plantear la aplicación del método eh, científico, ¿no? Al nivel de enseñanza, ¿no? Obviamente que los físicos hacen investigaciones, etcétera, pero a nivel de enseñanza, pues es un poco complicado, ¿no? Aplicar el método científico, ¿no? Formular el problema, pero si en física, pues nos dicen una viga que no sé cuánto es
¿no? La resistencia, etcétera, un poco que como que es explicación de fórmulas y que una vez que conocemos cómo se manejan estas fórmulas, ya vienen cursos de especialidad que nos dicen, ¿te acuerdas de esta fórmula? Me permite hacer este cálculo y este cálculo lo usamos ¿no? Para construir zapatas y no sé cuánto, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Entonces, este método científico, lo que estamos viendo, ¿no? Formulación del problema, etcétera, deberían ustedes aplicarlo, ¿no? En sus cursos ya de especialidad, ¿no? Porque ahí sí ya son trabajos, tareas aplicadas al entorno, pues, ¿no? Mientras que cursos como matemáticas, etcétera, es difícil aplicarlas al entorno, así a nivel, pues, de primero, segundo, tercer ciclo, pues, ¿no? Que uno conoce poco técnicamente, ¿no? Conoce poco de la ingeniería civil, ¿no? ¿no? Ya detalles, pues, ¿no? Detalles constructivos, resistencia, compresión, etcétera, ¿no? Eso es el tema, ¿no? Este, ¿quién habló, por favor? Como estoy viendo la pantalla, ya perdí el... ¿Quién habló? Ah, yo, profesor. Ya, pero todavía no memorizo tu voz. ¿Cómo te apellidas? Pablo González. Ah, ya. Elba, ¿no? Ya, perfecto. Bien, entonces, ese es el tema. Ok. Bien. Continuamos. Eh, Francisco Machado. Francisco Machado. Gerson Medina. Ronnie Mendoza. Sí, profesor. Hola, Ronnie. ¿Enviaste tu tarea? Sí, profesor. Mendoza, acá está. Mendoza. Ah, Ronnie, eres tú. Es No. Ronnie. Ah, sí, perdón, Ronnie, está bien, está bien. Mendoza, Ronnie. Ya, listo, acá estamos viendo. Ya, la tesis dice influencia del PET y aditivo plastificante. ¿Qué cosa es PET, Ronnie? Ronnie, hola. Protección, ¿El profesor? es la protección que usan los trabajadores para los trabajos. El profesor es polietileno trefalato. Trefalato, le dice. O Un sea, aditivo para compresión. es un nombre de algún producto. Ajá, es como un aditivo más. Claro, porque uno de ustedes me dijo protección, pero protección No, como o aditivo. sea, en sí es
O sea, su nombre es polietileno terefalato. Ya. No, porque lo que yo, cuando me dice protección, yo estaba pensando en los equipos de protección personal, pero ese es EPP, pero este es Ah, PET, claro, sí, 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 es eso otra no sigla. es, no, no. Ya. Acá también, jóvenes, miren una observación. En los títulos no deberían utilizarse siglas, ¿no? Porque PET, entiendo, es una sigla, eh, que es lo que nos acaba de decir pues Ronnie, ¿no? El significado. Entonces, en los títulos no se deben utilizar siglas, a no la excepción pues podría ser que esa sigla sea pues conocidísima, ¿no? Como por ejemplo la ONU, ¿no? Organización de Naciones Unidas, UNESCO, ¿no? En fin, siglas ya pues súper conocidas, pero si no es súper conocida, no se debe utilizar siglas, porque lo que estamos comentando, pues no sé qué cosa será PET. Entonces acá, obviamente que no es culpa de Ronnie, ¿no? Ojo, estamos repasando tareas, no, que el jurado lo ha aprobado, ¿no? Supuestamente ha sido sustentado esta tesis en la Universidad de Trujillo y se ha aprobado esta tesis. Eh, pero ese es el tema, ¿no? No debería haber siglas, porque recuerden que al estar en un repositorio, estas tesis van a ser de visibilidad mundial. Entonces, no todo el mundo sabe qué cosa es PET. Bien, entonces dice influencia del PET y aditivo plastificante. Ya, perdón, Ronnie, ¿qué nos dijiste que era el PET? O sea, me refiero, no es un aditivo. Supongo que No, será es un tipo de plástico que se utiliza en los envases de botella. ya, y que eso combinado con el aditivo plastificante, O sea, genera un mejor concreto. O sea, porque también ya, claro, ajá. Sí, reduce pues, claro. costos. Ujú, ujú. Este, sí, pues, pero se dan cuenta, ¿no? El título como que no ayuda mucho a interpretar qué cosa es lo que se quiere, ¿no? Ya dice en qué influye estos dos elementos en la compresión, asentamiento y densidad del concreto estructural. Ujú. Eh, Hay dos autores. De acuerdo a la ley universitaria, las tesis se pueden hacer más de un autor. Eh, ¿Cuántos? Tampoco pone límites, ¿no? Tampoco dice la ley máximo 4, máximo 5, no, lo deja a criterio en todo caso de cada universidad. Eh, que yo recuerde en la facultad, ¿no? Rarísimas son las tesis en que se ha aceptado que sean dos los tesistas, ¿no? En una sola tesis, ¿no? Pero bueno, sí, pues acá en Trujillo estos dos jóvenes han sustentado, ¿no? La misma tesis. Bien, listo, acá dice planteamiento del problema. Problema general, ¿de qué manera influye el PET y el aditivo plastificante sobre la compresión, etcétera? Perfecto, ¿no? Eh, algunos de ustedes pensarán, oye, pero es lo mismo que dice el título, pues, este, pero digamos que ese es el estilo, pues, ¿no? De la secuencia, el método, ¿no? Recuerden que método significa, pues, cómo hacer un procedimiento, proceso, de una manera consistente para que, ¿con qué sentido? Fíjense, una tesis debe ser planteada, ¿no? Especificada, ¿no? Escrita, digamos, de tal manera que una persona
más o menos entendida en el tema, pues, ¿no? En este caso, en el tema del PET, del aditivo y de compresión, asentamiento, etcétera, ¿no? Una persona que más o menos conoce, pues, no alguien que no conoce nada del tema, de ese no estamos hablando, ¿no? Sino una persona que más o menos conoce el tema, debe ser capaz de reproducir lo que ha hecho el tesista, solo leyendo la tesis. Reproduce y debería ¿no? Aprox debería llegar a similares resultados. Evidentemente no a los mismos, pues, ¿no? Porque hay otras variables que se llaman variables intervinientes que a veces no la tomamos en cuenta, ¿no? En la descripción, ¿no? Por decirte, el clima, destreza del personal, ¿no sé? Todas esas cosas influyen, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea una tesis, eso es lo que dice el método. Lo que tú describas en tu tesis debe poder ser reproducible por una persona algo entendida en el tema. No un experto, no necesariamente un experto, sino una persona de conocimientos similares a los tuyos debería poder reproducir y llegar a similares resultados, ¿no? Ese es eh, el tema, ¿no? Bien, entonces, como observarán ustedes, el problema general guarda coherencia con el título, ¿no? Hasta diríamos, hoy es casi lo mismo. Sí, pues, pero es la forma, ¿no? La forma de pregunta. eh, Esta es una tesis descriptiva, ¿no? Él va a describir, ¿no? Eh, cómo afecta, cómo influyen estos dos elementos en la compresión. O sea, él no va a ser aparentemente, ¿no? No va a ser experimentos. Él no está planteando aparentemente, quizás habría que leer los problemas específicos, él no está los tesistas no están planteando ver qué proporciones de PET y aditivo consiguen la mejor compresión, etcétera, ¿no? Eso no se está planteando, no se ve, en el título tampoco. Bien, entonces seguimos, problemas específicos, dice, ¿qué tan manejable es la mezcla a diferentes porcentajes? Acá sí, ¿ve? A diferentes porcentajes de PET mediante ensayos de asentamientos. Acá sí lo está convirtiendo en... Pero eso no dice el título, ¿no? El título no habla de... Parecía que era descriptivo, pero acá nos está hablando... ¿Es así, Ronnie, la tesis? O sea, hace experimentos, Profesor, la, sí, el, así tal como dicen. Eh, en algunos sí, en algunos problemas específicos sí tuve que aumentarle algunas preguntas. ya, pero en su tesis te decía, ¿hacen pruebas de hipótesis o no, eso no lo has visto? Sí, sí, en la primera pregunta sí, Ah, más adelante hacen pruebas de hipótesis. sí, Ah, que, sobre la cantidad o sea, sobre los diferentes porcentajes de PET que se usan. claro que sí. Ya, dice en qué medida perdón, el uso de P reduce el porcentaje de fisuras, cuál es la variación de densidades en el uso del concreto, ¿no? Frente al convencional, en qué medida reduce el porcentaje de fisuras, ¿no? Parece que es experimental, pues, ¿no? Bueno, habrá que meterle una ojeada. Ok, Ronnie, gracias. Eh, perdón, Mejía, disculpe, Mejía, Alexa, Alexa Mejía.
Edwin Mira. José Olortegui. Franco Pachas. Aquí, profesor. Hola, Franco. ¿Enviaste tu tarea? Esta del Sí. tema 1. ¿Sobre qué es? Ahí está, creo. Situación problemática. Sí, ahí está. Pacha de Valencia. Pachas, acá está. Ajá. Allá. Dice variación de las propiedades físico-mecánicas del adobe al incorporarse viruta y caucho. Ya. Fíjense, otra recomendación, en todo caso, que podría mencionarles es los términos que utilizamos en el título, ¿no? Porque dentro del documento tú puedes explicar, dedicarte media página a describir qué cosa es la viruta, media página o más si quieres a describir qué cosa es el caucho, pero a nivel título, digamos que tienes que poner la menor cantidad de palabras, ¿no es cierto? Ese es un título, es un súper resumen de lo que va a ser tu tesis, ¿no? Entonces, fíjense, se lo pongo de otra forma. Nosotros conocemos la palta, ¿no? ¿No? La palta, ¿no? Que usualmente la comemos en el desayuno, con ensaladas, etcétera. Pero los mexicanos le llaman aguacate, creo, ¿no? Se dan cuenta que como un mismo fruto tiene distintos nombres, ¿no? En otros países, ¿no? El chile, creo que en México es una especie de un ají. Entonces, el tema de cuando se dice acá, obviamente que estamos comentando, ¿no? No es que estamos diciendo que Franco debe corregir, no, pues, porque es lo que he encontrado, pues, ¿no? Entonces, cuando decimos viruta, supongo a qué tipo de viruta se referirá ¿no? esta tesis, ¿no? Viruta de fierro, de madera, y el caucho, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué tipo de caucho, etcétera? Entonces, siempre que ponemos nombres de elementos, debemos asegurarnos de que este es un nombre universal, ¿no? O en todo caso poner el nombre con que se conoce de manera universal, ¿no? Sea el nombre científico, el nombre de la composición química, ¿no? De alguna manera, para que el que no conoce el término lo pueda confrontar con tablas estándares y saber de qué tipo de viruta se está hablando, ¿no? O qué cosa es caucho en su región, ¿no? Lo que nosotros llamamos caucho, cómo se llama en su región o en su lenguaje, digamos, ¿no? Bien. Problema general, dice la tierra, ¿no? Dice la tierra es el material para construir, es el material para construir más accesible al hombre. Al principio apilaba piedra. Bien, entonces ahí nos narra cómo, ¿no? Cómo se llega, ¿no? A la tierra o cómo se inicia, ¿no? El tema. Después nos dice que el INEI, en Cajamarca, ¿qué es lo que pasa ahí? Las paredes, ¿no?
son de Adobe, listo, ¿no? Adobe o Tapial, ¿no? En Cajamarca, listo, ya nos está guiando el tesista, ¿no? Tenemos por un lado la tierra, por otro lado en Cajamarca, ¿no? Hay eh, prevalencia, ¿no? De adobe o tapial en la parte externa de las viviendas. ¿Qué más nos dice el INEI? Las viviendas, no predomina paredes exteriores de adobe, pero eso es en dónde, allá en el Perú. Primero nos dijo en Cajamarca y ahora del Perú, ¿no? Entonces, listo. Además, Cajamarca y La Libertad tienen la mayor parte de viviendas con adobe o tapia, ¿ya? Listo. ¿Qué más nos dice? Analizando la estadística, se entiende que Cajamarca, ya, todo esto está bien. Pero no había problema general, Franco, o qué. No encontré. Había problemas específicos. Bien. Pero solo nos estás poniendo uno. Porque mira, el título dice problemas específicos, o sea, está en plural, y acá solo hay uno. ¿O consideraste que no era relevante el otro? Y encontré uno, creo, pero debía tal vez preguntar más, profesor. Ya, ok. Sí, pues porque ¿no? Falta el problema general, y si ha puesto problemas específicos, tiene que haber un problema general, pues no, eso es más o menos como sentido común, ¿no? Y en todo caso debería tener mínimo dos problemas específicos, pues, ¿no? Porque el título es plural, ¿no? Listo, entonces dice, ¿cómo varían las propiedades físico-mecánicas del adobe? ¿Cómo varían? Ya, del adobe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título? Variación de las propiedades físicas. Pero explícate, al incorporar viruta, o sea, esta tesis dice cómo varía añadiendo estos elementos. Entonces el problema específico debería indicar eso, pues, ¿no? ¿Cómo varían las propiedades del adobe? Acá está, perdón, al incorporarle viruta y caucho. ¿No? Yo pensé que lo que estaba entre paréntesis era toda la frase, pero no. Ya. Bueno, aparentemente también, ¿no? Es experimental en la medida que el tesista va a ir variando las proporciones de viruta y caucho hasta encontrar una solución óptima o adecuada en todo caso para ese lugar que él menciona, ¿no? De Cajamarca. Bien. ¿Y en qué universidad se ha sustentado esta tesis o se ha presentado? Acá abajo lo dice, creo, ¿no? Pero no se ve bien. Repositorio acá. UNC. ¿UNC quién es? ¿La de Callao? ¿Universidad Nacional de Callao? ¿O no? Porque ahora hay tantas siglas que ya marean ya. Con las justas uno ya sabe UNFB, porque después el resto, uno ET, uno no sé cuánto. Debe ser la de Universidad Nacional de Cajamarca, de repente. Cajamarca. Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Y la de Callao cómo se llama entonces? La UNACRO. La UNAC. NA, UNAC, Universidad Nacional del Callao. Autónoma. Universidad Nacional Autónoma del Callao. Ajá. Ya. Sí, pues, pero se dan cuenta, fíjense cómo las siglas ya marean, pues. Por eso es que uno no debe usar siglas
en los títulos, ¿no? Porque confunde, pues. Y también la teoría dice, ¿no? Miles de personas leerán tu título, muy pocas personas leerán tu tesis, ¿no? Entonces, con lo que quieren decir es, si tu título no convence, no lo lees. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú me metes siglas, mientras averiguo qué significan las siglas, mejor paso a otra tesis, ¿no? En mi búsqueda de información. Ese es el problema, ¿no? De que usar siglas no aclara nada, pues, más bien confunde, ¿no? Porque qué cosa significará cada sigla. Perfecto. Bien, ok, gracias. Aquí estamos. Gracias, Franco. Piscoya, Rommel Piscoya. Presente, profesor. Hola, Rommel. Piscoya, acá está. No has enviado esta tarea, ¿no, Rommel? No, profesor, disculpe, lo había enviado de otra forma y antes de darme cuenta lo envié de otra forma y no aparece. Lo envío hoy día, sí. Por favor, ¿lo puedo enviar hoy día? Este, ya con los próximos trabajos, pues ahí vemos. Pero las otras tareas sí las has enviado. Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Ya, ok. Polo, Edmerson Polo. Polo Valverde. Porras, Pedro Porras. Alexander Quispe. Presente, profesor. Alexander. Ya, Alexander Quispe. Sí, estoy en clases. Ay, Alexander Quispe, ¿dónde estamos? Alexander. Ah, ya. Alexander, tampoco has enviado tu tarea, ¿no? La 1. No, no puedo enviar, profesor. ¿Cuál de todas, profesor? ¿Perdón? Tarea. ¿Qué tiene? ¿Cuál de todas las tareas es? Esta es la primera, la de situación problemática. Ah, no, no he podido hacer esa. Ya, ok. Quispe Rosemary. Ah, no, perdón. Ah, disculpa. Quisperrima. Quisperima. Presente, profesor. Perdón, tú eres Rosemary. No, no. ¿Cómo? ¿Tú eres Quisperima? Hola, hola.
Parece que de otro curso se ha cruzado mi curso con otro curso. A ver, Quisperima no está. Ramírez. Presente, profesor. Hola, Ramírez. Ya, Ramírez Risco. Ajá. Ya. Metodología, ajá. Ya, Paolo, ¿4 nombres tienes tú? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí. Paolo Dan, Anderson Tomás. Ya. Planteamiento del problema. Dice desempeño sísmico de edificios multifamiliares de muros estructurales aplicando el método de espectro de capacidad. Ujú. Ya. Situación problemática, dice la costa peruana es una de las zonas, ya, exposición permanente a sismos y tsunamis. 8.8 MW, ¿qué? ¿Averiguaste qué cosa es MW en el tema de terremoto? Bueno, causaría la destrucción de tantas viviendas y dejaría inhabitable solo en Lima metropolitana y Callao. Sí, pues eso es joven el tema, ¿no? No es que sean tremendistas los de INDECI, pero tenemos, perdón, un silencio sísmico, dicen los sismólogos, ¿no? Y bueno, la mochila salvadora algo puede ayudar, ¿no? Y es importante que cada uno de ustedes organice a su grupo familiar, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Quién apoya a quién? ¿No? Si es que tenemos a alguien que no se puede desplazar por sí mismo, ¿no? ¿Dónde nos encontramos fuera, ¿no? Asumiendo que el terremoto, como dice la situación problemática, un sismo de esta magnitud, ¿no? Tenemos que estar fuera, dónde nos encontramos en estas circunstancias, debemos ensayar, hay un número de WhatsApp, o sea, un número para enviar mensajes, ¿no? No sé cómo se llama esa cosa, pero, ¿no? O sea, para no llamar, pues, porque llamar va a colapsar. Todo el mundo va a llamar, entonces debemos contribuir a que no se congestionen las líneas enviando mensajes a nuestros, ¿no? Nuestros familiares. Y todo eso es organizar, jóvenes. Todo eso está dentro de lo que significa prepararnos, ¿no? No es una situación pesimista, no es que uno sea depresivo ni nada por el estilo, es algo que inclusive ustedes en su desarrollo de su profesión también van a orientar a sus clientes en ese sentido, ¿no? O sea que es algo que ustedes, sobre todo que son civiles o van a ser ingenieros civiles, con mayor seriedad, digamos, deben de tomar este tema, ¿no? Porque también van a tener que aconsejar a sus clientes, ¿no? Qué precauciones se deben tomar eh, y que evidentemente suponen un costo adicional, pero pues estamos hablando pues de un activo, de un bien que nos puede preservar la vida, ¿no? Bien,
Entonces, listo, él dice que la costa peruana ya, ¿no? Ya eso sí, ¿no? Lo conocemos. Dice con el objetivo de generar conocimiento sobre el desempeño sísmico de edificios en zonas sísmicas, se estudiarán 4 edificaciones sobre determinadas características del suelo. ¿Cuáles son los efectos? Problema general del uso de muros estructurales de concreto armado en el desempeño de edificaciones multifamiliares ubicadas en la zona Z4, ¿no? ¿No? Fíjense, ¿no? Me parece que bastante adecuada la formulación del problema, ¿no? Para el título que tiene, ¿no? Problemas específicos, ¿no? Son 4 problemas específicos. ¿Cuáles son los efectos de realizar el modelado computacional? Verificar las derivas mediante análisis espectral, calcular punto de desempeño, en fin, 4 técnicas o métodos para ver el desempeño sísmico, ¿no? De estos muros, ¿no? De estos muros estructurales y mediante este método. Y bueno, ¿recuerdas alguna conclusión de esta tesis, Dan? Ya, profesor. Conclusiones de la tesis, creo que se hace un experimento era sobre 4 casas, creo, o era sobre 4 departamentos. Sí, sobre 4 edificaciones. Ya, listo. La bibliografía, recuerden que deben ustedes acostumbrarse a la norma APA, ¿no? APA. Y la norma APA dice los apellidos, si tienes los dos, los pones. Si tienes uno, suficiente, ¿no? Podría ser Huerta o Huerta Quispe. Luego viene la inicial del nombre, pero del primer nombre, ¿no? Entonces, acá debería ser P. punto. Luego viene entre paréntesis el año que se publicó este documento, en este caso sabemos que es una tesis, el año que se publicó, que se entregó la tesis a la universidad para su respectiva sustentación, ¿no? Yo la puedo haber presentado pues en octubre del 2022 y sustentado en enero del 2023, ¿no es cierto? Porque a veces pues algún trámite administrativo, de pronto mi DNI no coincidía con mi partida de nacimiento, ¿no? Y ahí se atacó el tema. Y en algún momento yo estuve en una comisión que revisaba expedientes para dar pase a que se sustente. Era parte académica, administrativa, ¿no? O sea, no era técnica mi labor, sino solo administrativa. Tiene todos los documentos, sí, hizo los pagos, no le debe a la biblioteca, todas esas cosas, ¿no? Trámite administrativo y se daba paso. Y en una de esas observamos que la partida de nacimiento que había presentado la joven, era una chica, a la universidad, y que bueno, con toda esa información es que se generó pues su récord y todo eso, no coincidía con su DNI. Había hecho modificación a su DNI mediante un trámite judicial, ¿no? O sea, uno puede cambiarse de nombre, en fin, ¿no? Pero ojo, tiene que ser pues un trámite judicial, no es que yo me borro, agarro un borrador y borro, así no funciona, ¿no? Tiene que ser un trámite oficial. Bueno, el tema era que esta joven había hecho ese trámite hacía 6 meses, un año, y no había comunicado a la universidad.
Y justo pues cuando ella ya se preparaba para sustentar, allí saltó el tema, que su DNI no coincidía con el nombre que nosotros teníamos de la joven. Y le dijimos, oye, pero acá dice, ¿no? Estos son tus apellidos, estos son tus nombres, pero no coincide con los nombres y apellidos que nosotros tenemos. Y tuvo que hacer pues todo un trámite para que nosotros cambiemos, porque el cambio que había hecho esa persona era judicial, pues no, o sea, su DNI ya había cambiado, pero eso debió comunicarnos, pues no, por eso es importante que ustedes siempre verifiquen cuando sale documentos oficiales de la universidad, verificar que sus nombres y apellidos sean los que deben ser, pues, ¿no? Porque a veces, pues, una letra, ahora SUNEDU está devolviendo a las universidades títulos, ¿no? Ya sustentados todos, está devolviendo porque el SUNEDU está chequeando que los nombres y apellidos sean exactamente iguales a los del RENIEC. Y RENIEC hará más o menos 4 o 5 años, creo, que ya está consignando en los documentos, en su registro, o sea, en su DNI, está consignando las tildes. Entonces, eso está trayendo problemas en algunos estudiantes o titulados, bueno, en algunos titulados porque la universidad envía pues sin tilde y allá le dicen, oye, pero de acuerdo al DNI, este señor tiene tilde en tal sílaba, así que te lo devuelvo, corrígeme el diploma. Y es todo un trámite, pues, ¿no? Corregir y volverlo a enviar, ¿no? Entonces, eso que les sirve a ustedes de alerta, ¿no? Si su apellido o su nombre tiene una tilde, cada vez que vean un documento, carnet universitario, el acta sobre todo, ¿no? El acta tiene que ser igual como figura en sus nombres y apellidos, pues si es con tilde tiene que exigir que les pongan tilde. Porque ya eso es el estándar ahora, pues, ¿no? Hace 5 o 10 años no sé, parece que creían, porque la RAE ha dicho que ellos nunca han señalado que las mayúsculas no se tildan, ellos han dicho eso. Así que, y por algún motivo, acá en el Perú, el hecho de poner mayúsculas se consideraba que ya no era necesaria la tilde, pero no es así, pues, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Bien, entonces según el APA, solamente va la inicial del nombre, acá debería ser P. Punto, ¿no? Ya no Paolo César, P. 22, luego viene separado por puntos, el título de la tesis, ¿no? Desempeño sísmico, de edificio, que no sé cuánto, luego viene punto también, no paréntesis, punto, tesis para obtener el título, perfecto, ¿no? De ingeniero civil, punto, la universidad donde se sustentó, ¿no? Completo, no, nada de siglas, ¿no? El nombre completo de la universidad y el país donde queda. Bueno, aunque dice... Bueno, como acá dice el país, pues no, Católica del Perú podría ser, pero el asunto es que el APA dice el nombre del país, ¿no? Donde queda esa universidad, ¿no? Entonces, acostúmbrese, jóvenes, así el profesor no le pida, no le dé mayor importancia, pero ustedes acostúmbrense porque eso es lo que pide la universidad, pues, ¿no? En las tesis. Aparentemente, por su año de ingreso de ustedes, van a tener que hacer trabajo de investigación para bachiller, ¿no? Porque los que ingresaron hasta el 2014, su bachiller es automático, ¿no? Y por algunas extensiones que se han hecho, los que terminan
el 23.2 inclusive, también le corresponde bachiller automático, ¿no? De ahí para adelante, si es que se mantiene así la ley, ya tendrán que hacer trabajo de investigación, ¿no? Bien, entonces continuamos, ¿no? Sí, pues una tesis bastante interesante parece, ¿no? Bien, ok. Entonces, ya. Jesús Reyes. Presente, profesor. Hola Jesús. Reyes Jesús. Ya. Veintidós uno, ya. Una observación, jóvenes, claro, acá el alumno pone, ¿no?, metodología, el trabajo universitario, pero particularmente yo dicto 2 secciones, ¿no? Justo conversábamos temprano con Alex creo que es Rojas, ¿no? Bueno, Annie Rojas creo, ¿no? Conversábamos, entonces él me envió un mensaje, ¿no? Oye, profe, yo estoy matriculado en el curso de MTU, ¿no? Metodología, ¿no? Favor, inscribirme en el team. Y yo le tuve que contestar, ¿no? Oye, pero yo dicto 2 secciones de MTU, pues. Se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener siempre esos detalles en cuenta, ¿no? Acá dice MTU, sí, pues, pero yo dicto 2 secciones. Entonces, acá pues le faltó al alumno, ¿no? Sección C o D o la que corresponda, pues, ¿no? Ya, listo. Dice código, fecha, ya. Evaluación de las ventajas técnicas y económicas del empleo de aditivos super en los concretos de resistencia convencionales. Perfecto, ¿no? La vía real. Ustedes, jóvenes, ¿no? El tema económico no les debe ser ajenos, ¿no? Está bien, ustedes, ¿no?, la parte técnica la van a dominar, etcétera, pero también la parte económica tienen que darle la importancia que corresponde. Ustedes llevan como 4 o 5 cursos en la carrera relacionados a temas de finanzas y economía. Entonces, hay que darle importancia también a esas asignaturas, ¿no? Porque en su quehacer profesional se van a aplicar, pues, ¿no? O sea, muy bonito la fachada, etcétera, pero ¿cuánto cuesta, pues, no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta el tema, ¿no? Hay financiamiento bancario, ¿no? ¿Cuáles son las tasas de interés, la TEA, ¿no? La tasa efectiva, ¿no? Son temas que los van a requerir. Entonces, ¿no?, cuando se trate de ese tipo de curso de economía, hay que también darle la misma importancia que le dan a ustedes ¿no?, a los cursos de ingeniería civil, ¿no? Bien, entonces ¿no?, de acá de la facultad, Luis Gutiérrez Barahona, situación problemática, dice determinar y cuantificar la ventaja técnica. Claro, pero determinar y cuantificar, ¿no? Obviamente ese no es el problema de Reyes, ¿no?, de Jesús, sino él está describiendo lo que, ¿no?, de acuerdo a lo que se dijo en la tarea. Pero esta situación problemática dice determinar y cuantificar, esto es objetivo, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo se ha desarrollado la tesis? Para determinar y cuantificar las ventajas técnicas y económicas. Este es un objetivo, este no es el problema, ¿no es cierto? El problema dice, ¿qué ventajas trae el empleo de aditivos en los concretos convencionales? ¿Te das cuenta? Este sí es problema. Y en la situación problemática, recuerden, lo que se describe es este problema.
O sea, eso es la situación problemática. Me vas orientando, ¿no?, cómo llegamos al tema de aditivos superplastificantes, ¿no?, en los concretos convencionales, ¿no? Eso es lo que nos debes decir en situación problemática. Dice, para lo cual se realizaron diversos diseños. Sí, pues esto no es situación problemática. En todo caso, yo diría, esto es parte del resumen, pues, ¿no? El resumen de tu tesis es, se determinó y cuantificó las ventajas al emplear aditivos, realizándose diversos diseños de mezcla, etcétera, ¿no? Esto es un resumen, más que situación problemática, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que le han dado el título a este estudiante o a este egresado? Lo que ocurre es algo que también ya hemos comentado. Esto ya es tema del jurado, ¿no?, que ha leído, se supone, y no le ha dado mucha relevancia. O de pronto ni leyó esta parte, ¿no? Y se centraron en el tema de los superplastificantes y las resistencias, ¿no? De repente ahí se concentraron y estas partes como que no la revisaron, ¿no? Problema general, pero en todo caso es un albur, pues. Tú no sabes qué jurado te va a tocar. Entonces, ¿para qué arriesgarse, no? Sigamos lo que dicen las pautas que manda la universidad, ¿no? Bien, dice, problema general. ¿Qué ventajas trae el empleo de aditivos superplastificantes en los concretos convencionales? Perfecto, en términos de pregunta, ¿qué ventajas trae? Listo, problemas específicos, tenemos 4. El empleo de aditivo mejorará. A ver, ¿cómo? Jesús Reyes. Sí, profesor. ¿Cómo lees esta pregunta? A ver, por favor, si lo puedes leer. El empleo de aditivos superclasificantes mejorará algunas propiedades No, pero acá técnicas. no dice mejorará, Jesús. ¿Por qué dices tú que mejorará? Acá no dice mejorará. ¿Falta la tilde? Claro que sí. Porque si no lleva tilde, entonces lo que la palabra dice mejorará. ¿Sí? ¿No? El empleo del aditivo superplástico mejorará algunas propiedades. Obviamente no tiene sentido, pues, ¿no? Claro, como tú lo has leído, sí tiene sentido, pero tiene que llevar tilde, pues. Mejorará. Si no lleva tildes, mejorará. Nuestro idioma, jóvenes, es un idioma fonético, que significa tal como se escribe, así lo leemos. No ocurre lo mismo como, por ejemplo, con el inglés, ¿no? El idioma inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra, y la pronunciación varía dependiendo del contexto en el que usas la palabra. En cambio, en nuestro idioma, tal como lo escribes, así se pronuncia. Igualito, tal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de las reglas del idioma, pues, ¿no? Ustedes no solo deben producir un documento académico, técnico, de acuerdo a su formación, etcétera, sino también debe ser pulcro en el uso del idioma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Ok. Entonces, listo. Segundo problema dice, ¿cuáles son las ventajas económicas de cada uno de los concretos usados? Bueno, debe haber varios concretos convencionales, supongo, ¿no? Distintos tipos de concretos, y por eso es que acá esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas económicas de cada uno de los concretos usados?
Entiendo que debe haber varios tipos de concretos convencionales, ¿no? Sí, hay ¿Qué varios. efecto? Ya, ok, correcto. ¿Qué efecto produce la adición del aditivo super en el contenido del cemento de resistencias convencionales? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál será las diferencias de costo del uso en mezcla con y sin aditivo? Ajá. Ok. Bien, gracias, Jesús. Diego Ramos. Jordán Rojas, perdón. Riojas, Jordán Riojas. Sí, presente, profesor. Riojas eres tú, ¿no? Sí, Riojas. Ya. Ok. Riojas, acá está Jordán. Jordán, ¿tú has entrado este año, 2022? Sí, este año. Ya, y los jóvenes que tienen código 2021 entraron el año pasado. ¿Y qué pasó el año pasado? ¿Por qué no llevaron este curso? No había clases, No profesor. había clases, profesor. ¿Ningún curso llevaron el 2021? No, No, recién hemos iniciamos, No, empezado con la base prácticamente 22. esperamos un año. iniciamos todos juntos, 2021 y 2022. Ah, lo fusionaron. Bueno, ok. Ya, dice planteamiento del problema. Título de la tesis, propuesta de diseño de modelo de vivienda de adobe de 2 pisos a escala reducida, reforzada con malla de cuerdas. Ya. Bueno, en el tema de las tesis, digamos que es cuestión de forma también, ¿no? Si yo saco la palabra propuesta, sigue diciendo lo mismo la tesis, ¿no? La propuesta o diseño igual, ¿no? Se queda en el diseño, no dice ejecución ¿no? o construcción de un modelo de vivienda, dice diseño. Entonces, me parece que si sacamos propuestas, sigue diciendo lo mismo el título, ¿no? Bien, ¿no? Entonces desde la Católica del 2021, situación problemática. Ya, situación problemática dice que el adobe es un material de construcción. Ya. El Perú se ubica en una zona de alta sismicidad. Ok.
Problema general. ¿En qué medida el uso del sistema de refuerzo sísmico de malla de cuerdas disminuye la vulnerabilidad? ¿No? Malla de cuerdas, pero en el título, acá está, ¿no? Malla de cuerdas. Sí, pues, clarísimo el problema general, ¿no? Problemas específicos. El uso del sistema de refuerzo con malla de cuerdas reduce eficazmente el impacto. El uso del sistema sísmico de malla es viable, ¿no? No solo técnico, sino económicamente. Sí, pues esos son. Un tercer, hay otros dos más, ¿no? Dos problemas específicos más. Dice el uso del sistema de refuerzo de mala cuerda. Debe ser malla de cuerda. Dice, podrá ser tan eficiente en viviendas de adobe como lo fue las de un piso. Bueno, se supone que él nos debe estar citando en la parte del marco teórico, seguramente nos va a citar estudios realizados de un solo piso, ¿no? Porque acá nos está diciendo, ¿no? En el tercer problema específico nos dice, será tan eficiente como lo fue en las de un piso, pero ¿dónde dice que de un piso era correcto? Profesor, Sí. disculpe, sí lo cita en el marco teórico. Lo que pasa es que, como estábamos hablando del problema general, como que quise centrarlo en el problema que estaba citando el tesista, ¿no? En particular. Pero, o sea, sí lo menciona en el marco teórico. Dice que la PUC había venido desarrollando diversas investigaciones, ¿no? De refuerzo de construcciones de malla de cuerda, pero que se centró primeramente en analizar a las viviendas de adobe de un solo piso. Y como que recién se está implementando se está haciendo un estudio, ¿no? De investigaciones y desarrollo para recién analizarlo, su impacto de efectividad en las viviendas de adobe de 2 pisos. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Muy bien la aclaración. Comentarios, ¿no? Dice Jordan, nos dice, la tesis aborda uno de los problemas más frecuentes en las zonas rurales del Perú, el cual es me parece, ¿no? Que el punto y coma acá no sería, ¿no? Me parece. El punto y coma usualmente es para decir, estoy pasando a otro punto que tiene relación ¿no? con lo anterior, pero estoy tratando otro punto, ¿no? Más o menos eso es lo que significa el punto y coma. Pero acá lo que quieres es dar continuidad, ¿no? Entonces creo que... Sí, profesor, sí, fue un lapsus. Ya, Disculpen. dice, las precarias condiciones estructurales de las viviendas ante eventos sísmicos de gran magnitud, ya que, como se sabe, el Perú se ubica en una región de constante actividad sísmica, pues forma parte del cinturón de fuego del Pacífico y a base de ello ofrece una solución sostenible y económica, sabiendo de que uno de los materiales parece que lleva tilde o es mi pantalla. Bueno, no debería llevar, pero de repente es mi pantalla. Sabiendo de que uno de los materiales más comunes de encontrar en las viviendas de zonas rurales es el adobe, buscando así una forma de cómo reforzarlo. Más bien acá sí iría una tilde, ¿no? Buscando una forma de cómo reforzarlo y potenciarlo sin afectar la economía de los pobladores, ni a sus viviendas, sino mejorar las condiciones antisísmicas para evitar mayores perjuicios en la vida de las personas y el fallecimiento de muchos de estos a causa de una mala construcción. Muy bien. Ok. Muy bien, Jordán.
Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? Profesor, Sí, dime. disculpe, yo tuve un problema con mi tarea de normas APA. Ya, pues la siguiente clase lo vamos a revisar esa tarea. Ya, sí, solo yo le quería informar que el Teams no me permitía durante toda la semana de plazo que dio entregar mi PDF. Entonces lo que hice fue entregar mis 3 documentos en la tarea de justificaciones, antecedentes y observaciones, porque no me permitía el Teams por algún motivo entregar mis 3 documentos por donde debería ser, ¿no? El lugar de entrega de las Ajá. normas. Entonces lo entregué en la siguiente tarea, donde era justificaciones, observaciones y antecedentes, y la tarea es la tarea que vendría a ser justo la de justificaciones, antecedentes y observaciones, ya no tenía dónde entregarla porque ya había entregado las de APA ahí. Entonces la fijé en un comentario debajo de esa tarea. Ahí le he puesto, profesor. Ya. Ya, pues eso lo vemos en la otra tarea, pues ahí vemos el detalle. Ya, está bien, profesor. Ya, bien, entonces jóvenes, la próxima clase seguimos haciendo revisiones de los avances y estaríamos